Un gran gusto estar con todos ustedes en una nueva edición de este programa. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos mucha información para compartir como siempre. Ustedes saben que pueden escuchar nuestro programa a través del canal de YouTube de quien les habla. Y también, por supuesto, a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland en Nueva Zelanda, Radio Universo, Medios Plenty y muchas otras radios comunitarias en New South Wales y en Victoria que sé que toman este programa y a quienes les agradecemos. Así que donde quiera que estén en el mundo, un saludo para todos. Vamos a empezar con una información casi populista, casi que esto no parece una información australiana, pero es. El país está siguiendo la suerte de su seleccionado femenino de fútbol, llamado Las Matildas, que se clasificó para las semifinales de la Copa Mundial que está teniendo lugar justamente en Australia y Nueva Zelanda. Ahora ya los partidos se están jugando en Australia, donde van a enfrentar a Inglaterra en las semifinales. Ganaron en una definición dramática por penales a Francia en los cuartos de final. Todo el país estaba mirando. Y no quería hablar de eso porque, desde el punto de vista deportivo, futbolísticamente, no es algo que a mí realmente me interese demasiado. Yo creo, y se van a enojar muchos de lo que voy a decir, yo creo que el campo de juego para el fútbol femenino es demasiado grande. Los arcos son demasiado grandes, deberían jugar de otra manera, pero no importa. En los campeonatos mundiales o de tenis o de Grand Slams, los hombres juegan a 5 sets, las mujeres juegan a 3 sets, es por una razón. Y en muchos otros deportes es lo mismo. Pero olvidémonos de eso. Lo que les decía que me llamaba la atención es el anuncio que hizo el primer ministro Anthony Albanese, un anuncio populista de República Caribeña, diciendo que si las Matildas ganan la Copa del Mundo, lo cual falta bastante, él propone declarar un feriado nacional. Para empezar, desde el punto de vista legal, el primer ministro no está facultado para promulgar ningún feriado nacional. La decisión es de los premios de cada estado y territorio. Pero Albanese ha apoyado darle a los australianos un día para celebrar si las Matildas ganan la Copa Mundial, y él ha prometido tener una reunión con los premiers y los chief ministers de los 6 estados y los dos territorios en una reunión que va a tener lugar durante esta semana, una reunión del famoso Gabinete Nacional. De alguna manera, al hacer este anuncio, los está apretando para que digan que sí. El tema es que esto no sale gratis. Y Australia en este momento está pasando por momentos económicos muy complicados. Esto afecta mayormente a los pequeños y medianos comerciantes que tienen que cerrar, pero no abrir, pero pagarles el salario igual a quienes trabajan para ellos y no producen nada el día que están sentados en la casa mirando la televisión diciendo vamos a las Matildas o tonterías por el estilo. El Consejo de Small Business Organization de Australia, cuyo chief executive se llama Luke Ashentruff, advirtió que esto tendría un costo enorme. Además, aquellos negocios que tienen que abrir necesariamente durante el día del feriado tienen que pagar penalty rates, horas extras, que son el 250% del valor del salario habitual, no el 25%, dijo, sino el 250%. Y eso en muchos casos van a tener que obligarlos a cerrar porque no es viable económicamente pagar 250% de veces más por el mismo trabajo que hubiera costado 250 veces menos. Pero el Albanese, que obviamente está enfrascado en una política populista que está llevando a Australia hacia donde la está llevando, dice que quiere hacerlo. El punto de vista deportivo, Inglaterra juega con Australia y en la otra semifinal es Suecia con España, y los dos ganadores de esos dos partidos van a la final que se juega en Sydney, ¿verdad? Pero quien se ha opuesto, por lo menos ha tenido unas agallas de oponerse desde el punto de vista formal a todo esto, es el líder del Partido Nacional, que es el señor David Littlewood, donde él dijo literalmente que él está en desacuerdo con esto y que la idea realmente él no quiere realmente arruinar la fiesta a nadie, pero la idea de una fiesta nacional
tiene un costo muy, pero muy alto y que ellos no están de acuerdo con eso, que es muy fácil gastar la plata de otro, pero que no se debe gastar la plata que no es de otro, cuando especialmente los comerciantes están soportando altos costos de alquiler, altos costos inflacionarios, y la gente tiene enormes problemas para concurrir a los negocios, porque los precios han aumentado considerablemente en Australia, y Littlewood dijo: vivimos en un gran país textualmente, podemos celebrar nuestras victorias, pero tenemos que seguir trabajando, pagando nuestras cuentas y asegurándonos de que el país continúe su marcha. Pero Albanese está emperrado en esto, dijo que porque él hace populismo. Todos sabemos que Albanese nunca va a ser acusado de ser un gran intelectual, ni un gran estadista, ni mucho menos. Lo sabíamos antes de que el pueblo australiano lo haya elegido, pero ahora queda cada vez más claro que esto no va. La última vez que esto pasó fue cuando Bob Hawke, allá por 1983, declaró, después de que Australia ganara la famosa America's Cup contra los estadounidenses, Denny Connor, ¿se acuerdan de él? Dijo, bueno, cualquier jefe que saca a alguien por no venir a trabajar mañana lunes es a bum. No, es un tonto, es una expresión peyorativa. El premio de New South Wales, Chris Mills, que es laborista, ya indicó que él estaría a favor de un feriado nacional si las Matildas ganan la Copa Mundial, mientras que el premio de Victoria, Daniel Andrews, todavía se ha evitado expresarse sobre el tema, diciendo que cualquier cosa que diga al respecto podría ser un jinx, podría ser pájaro de mal agüero, podría ser yeta, para decirlo en un término bastante lunfardo. Y esa es la Australia que tenemos hoy, donde con todos los problemas que tenemos, las Matildas para provocar, no que la gente se ponga contenta, sino que haya un feriado nacional. Si van a hacer un feriado nacional, yo preferiría que las Matildas pierdan 8-0 en las semifinales o en la final, porque el costo para la gente que no tiene nada que ver con este deporte menor, que es el fútbol femenino, en mi opinión, no tiene por qué pagar el costo de las locuras de un político. Es mi opinión, totalmente impopular, por supuesto, desde ya, pero aquí no estamos para hacer política, aquí no estamos para decir a la gente lo que quiere escuchar ni endulzar el oído, aquí estamos para dar una opinión. Al que le guste bien y al que no le guste, bueno, lo respetamos igual. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y ahora, volviendo al mundo de verdad, el que se está retirando del cargo después de 7 años en el mismo es el ex gobernador del Banco Central de Australia, Philip Lowe, que utilizó su última presentación antes de retirarse en el Parlamento, y dijo que su principal preocupación cuando empezó su cargo hace 7 años era que el precio de las viviendas era demasiado alto y estaba fuera del alcance de las futuras generaciones. Bueno, no era el trabajo de él arreglarlo, pero hoy está peor que cuando él empezó. Pero el problema, dice él, de por qué tenemos los precios. Nadie puede entender por qué los precios de las casas en Australia, especialmente en Sydney y en Melbourne, son tan caras. Si Australia es un continente completamente vacío donde sobra espacio, ¿por qué las casas son tan caras? Y él dice que el problema es el costo de la tierra que está justamente debajo de las casas y de los departamentos. Eso que el valor de la tierra relativo a nuestros ingresos es increíblemente alto. ¿Por qué es eso? Y él dice, el problema es no que la casa o el departamento sean caros para construir, no, es la tierra. Bueno, chocolate por la noticia. La tierra que está por debajo de cada vivienda, cada unidad, es muy cara, quizás la más cara relativamente en el planeta. Entonces, ¿cuán cara es la tierra? Según un estudio de la Asociación de Viviendas, o Housing Industry Association, estima que el precio medio por metro cuadrado de tierra, estamos hablando de tierra, en un nuevo bloque residencial en Sydney es $1,827 por metro cuadrado. Hace 10 años, ese mismo metro cuadrado de tierra costaba $600. O sea que aumentó un 300%. Nadie puede obviamente culpar a Lowy por esto, de lo que ocurrió,
sino que esto es motivo de una muy mala política gubernamental, impositiva, regulaciones, permisos, que han contribuido a esta situación, mientras que prácticamente todo el país está completamente vacío. Y esto está provocando un terrible drama en la economía, pero le voy a explicar por qué. Porque cuando usted tiene que gastar una fortuna en cubrir la hipoteca de su casa, eso es dinero que usted no puede gastar en el resto de las cosas que usted necesita o le gustaría comprar. Y eso afecta a la economía. Porque cuando usted pone todo lo que tiene que poner en una hipoteca, si usted pusiera la mitad, porque es lo que debería valer, desde el punto de vista lógico, usted tendría el 50% más de dinero en su bolsillo para gastar en otras cosas. No sé si alguna vez se lo puso a pensar así. Una de las medidas que está discutiendo este gobierno laborista, que para mí no tiene de economía, no entiende nada, es o buscar un congelamiento en el precio de los alquileres. Es algo que está siendo propuesto por los analfabetos económicos que están detrás del Partido Verde. Y dicen que si hacemos eso, tenemos que frenar el aumento de los alquileres para congelarlos. El día que hagan eso, si es que tienen el mal gusto o el mal sentido o la ignorancia para hacerlo, la gente va a dejar de ofrecer sus unidades para alquiler. Va a ser al revés, para subir más los alquileres todavía. Si uno interviene en un mercado que es libre, con fuerza gubernamental, si no puedes subir el alquiler porque yo, gobierno, no te lo dejo subir, terminan peor de lo que estaban antes. Eso está estudiado en el mundo. Mire, muchachos, no hay que ni haber estudiado en la Facultad de Economía. Lo sabe cualquiera, Google lo sabe. No es muy difícil. Pero así estamos. En un gobierno que no da pie con nada realmente. Australia acaba de hacer un papelón internacional gigantesco. Acaba de adoptar la terminología que utiliza la organización terrorista Hamas para definir cómo deben ser denominados los territorios en disputa entre Israel y el Estado y las dos autoridades palestinas, porque Palestina tiene dos autoridades, una organización terrorista que es Hamas y una organización semiterrorista que es la Autoridad Palestina, cuyo líder está en su 18º año de su 4º año de mandato. No sé si me entienden, nunca llamaron elecciones después de 4 años. Y adoptaron la misma terminología. A tal punto llegó esto que Hamas, a través de su órgano de prensa, puso la foto de la primera ministra de Australia, Penny Wong, agradeciéndole por haber adoptado la terminología de ellos. Y cuando uno sabe que Hamas, una organización criminal prohibida en Australia, adopta la figura de nuestra ministra de Relaciones Exteriores, quizás la peor que alguna vez hayamos tenido, para hacer su propaganda política, ustedes saben que no están en el camino correcto. Felizmente Australia ni corta ni pincha en el Medio Oriente, y todo esto revela dos cosas, porque lo que hicieron no sirve para nada. Simplemente sirve para aislar a Australia en el plano internacional, especialmente con sus aliados más cercanos, y además sirve para demostrar que en el fondo son lo que nunca pensé que eran, simplemente una banda de antisemitas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ustedes habrán escuchado, y si no se va a entrar ahora, de lo que pasó en Ecuador. Aquí van un audio estremecedor, espero que no se asuste, pero esto fue lo que pasó. Justo cuando salía de un mitin que realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, y dentro del automóvil que lo transportaría, fue cuando Fernando Villavicencio fue agredido a balazos, evento que le causó la muerte. El homicidio del político quedó captado en video y se ha viralizado en redes sociales. Una persona que se hallaba a la salida de Villavicencio, quien era escoltado por al menos 4 elementos de seguridad, logró grabar el momento exacto en el que se escucharon al menos 10 detonaciones. Fernando Villavicencio salía entre ovaciones de un mitin político en el Coliseo del Colegio Anderson en Quito, cuando fue víctima del ataque. Segundos después,
después el panorama se tornó en confusión y tragedia. En otro video también compartido en Twitter se escucha a un hombre gritar con desesperación por el auxilio de la policía, mientras que en las imágenes se observa a personas que intentan resguardarse. Fernando Villavicencio era un periodista y político ecuatoriano que se convirtió en candidato presidencial por el movimiento Construye. Junto al ambientalista Andrea González, formó el binomio Villavicencio-González, que buscaba ganar la presidencia en Ecuador. Tremendo. Ustedes escucharon los balazos. Fernando Villavicencio se había postulado a la presidencia de Ecuador, que está pasando en este momento uno de los picos más altos de violencia. Durante los últimos 2 años, los ecuatorianos han sido testigos de más de 10 masacres carcelarias, de sicariatos, de extorsiones y otro tipo de delitos. Las amenazas, atentados y asesinatos de políticos se han vuelto realmente frecuentes. La Policía Nacional, en una evaluación sobre el narcotráfico en el país, que se publicó hace unas semanas nomás, señaló que la pugna del poder de las economías ilícitas han instituido una cultura de violencia reflejada en los modos operacionales y disputas entre organizaciones locales. Las cifras policiales indicaban que en promedio de 8 de cada 10 muertes violentas acontecidas en Guayaquil, Durán y San Borondón, ciudades con acceso a los puertos más importantes del país por donde se envía la droga al exterior, están vinculadas directamente al narcotráfico. Villavicencio era un periodista que quería denunciar y atacar los vínculos existentes entre el poder político y el poder de los narcos. Y quienes los mataron fueron sicarios colombianos. Uno lo mataron, los otros están apresados. Y el tema no es quiénes lo mató, sino quiénes lo mandaron a matar. Ecuador en ese sentido está transitando el mismo camino que hace unos años trágicamente transitó Colombia y transitan otras economías latinoamericanas. Ecuador tiene elecciones presidenciales después de la renuncia del presidente Lasso y para terminar su periodo que terminaba en el 2025. Villavicencio era un periodista y abogado, tenía 59 años, recibió 3 disparos en su cabeza, lo que terminó con su vida, que fueron los disparos que acaban de escuchar hace unos momentos y que espero que no los haya impresionado, no era mi intención. Las investigaciones sobre el caso aún están en marcha, sin embargo la policía realizó operativos durante la noche y logró capturar a 6 sospechosos, todos colombianos. Uno de los sospechosos se resistió y lo mataron en el acto. Villavicencio, voy a reiterar, y lo lamentamos muchísimo, fue sindicalista, político y periodista. Realizó durante su vida más de 200 investigaciones que revelaban actos de corrupción de políticos ecuatorianos y de la región. Y bueno, en la vida, si uno se mete con el poder, uno siempre termina lastimado, lamentablemente, en todos los países del mundo, no solamente en Ecuador, pasa en todos los países del mundo, desde Nueva Zelanda, desde Estados Unidos, Gran Bretaña, donde quieran. El poder es impiedoso cuando se ve amenazado. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Al momento de estar programando este programa no sabemos los resultados de las elecciones PASO en la Argentina, así que eso recién lo vamos a cubrir en la próxima edición. En realidad lo único que se va a decidir en este caso, hay 2 cosas que se van a decidir. Por un lado, si va a ser Bullrich o Rodríguez Larreta el candidato de la oposición, y también se va a medir la popularidad de Milei, que no creo que supere el 15%, y la popularidad incluso del partido gobernante, el partido peronista, hoy liderado por Sergio Massa, que en su momento fue opositor al partido gobernante actual, en el berrinche que es la política argentina. No sabemos qué va a pasar, vamos a ver cómo van a votar los argentinos. Yo nunca sobreestimé la capacidad y el discernimiento de los argentinos para votar, ya que de ser así nunca hubieran padecido los 70 o más años del cáncer peronista, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entrando en materia futbolística, empezó, ya no hablando del Mundial Femenino, sino fútbol de verdad, empezó la Liga Inglesa. El Manchester City empezó el viernes a la noche, le ganó fácil al Burnley 3-0, era un paseo. A los 3 minutos ya estaban ganando 1-0 con gol de Haaland, después hizo otro más. Retos para la estadística, no hubo equivalencias. El Newcastle, que ha renovado su equipo, no se olviden que el Newcastle es propiedad del gobierno saudita, le ganó 5-1 al Aston Villa, una goleada espectacular. El Fulham le ganó 1-0 al Everton, que empezó mal.
Y el Manchester United recién empieza a jugar el lunes a la noche, así de hora inglesa, así que será el martes a la mañana por Oceanía, así que no podemos contar qué fue lo que pasó. También sí empezó la Liga Española, un triunfo del Real Madrid, le ganó 2-0 al Atlético Bilbao, y todavía no, a la hora que estamos haciendo este programa, no ha debutado el Barcelona ni tampoco el Atlético Madrid. Por lo menos se me volvió al fútbol. Hay algunos cambios en este caso en el reglamento. Ha cambiado un poco la ley del offside. No van a permitir que los defensores pierdan el tiempo o hagan teatro, para utilizar una frase. Va a haber muchas más tarjetas amarillas por eso. Y también se van a alargar los tiempos de los partidos, porque van a alargar 8, 7, 9 minutos, porque quieren que se juegue más tiempo neto de juego. Si hacen eso, yo no sé por qué no paran el reloj como hacen en el básquetbol, como se lo dije muchísimas veces, y en otros deportes, ¿no? Pero así va a ser un berrinche y la gente va a empezar a protestar. ¿Cómo no van a dar 10 minutos? Como le pasó a Argentina en el Mundial, cuando jugaban los cuartos de final contra Holanda, y le dieron 10 minutos que nadie entendió, y hicieron el gol del empate en el minuto 10. Y después decían que Argentina regalaron el Mundial. Bueno, déjenlo así. Pero recién, por lo menos, empieza el fútbol otra vez. Harry Kane, el gran delantero del Tottenham, se ha ido a jugar a Alemania. Le quedaba un año de contrato. Si esperaba un año, se iba como agente libre y el Tottenham le hubiera recibido una libra por su pase. Pero prefirieron venderlo ahora por 100 o 120 millones de euros al equipo de Bayern Múnich, y Kane se fue para allá. No entiendo realmente para qué, no le va a agregar nada a su carrera, plata tiene de sobra, no entiendo realmente. El técnico del Tottenham, Ange Postecoglou, que era el ex técnico de la selección australiana en ese momento, el Mesías, como lo llamamos, a quien lo felicitamos por haber llegado a ser el primer técnico en la historia de Australia de estar al mando de un equipo de la Premier League, y además un equipo importante. No está dirigiendo al Fulham o al Bradford, sino está dirigiendo al Tottenham. Ha dicho que él esperaba este resultado, de que Kane se vaya desde el primer día, y que es reemplazable y que va a tener que cambiar la estructura del equipo, pero bueno, las cosas son así y no se puede hacer más que eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo le va, le deseamos mucha suerte. El próximo fin de semana el Tottenham tiene su partido, digamos, el bautismo de fuego, porque van a jugar contra el Manchester United en un partido que va a ser televisado a todo el mundo. Y es un técnico, convengamos, ¿no? Experimentado hasta cierto punto. Nunca dirigió en la Premier League, ni siquiera un equipo chico. Así que le va a costar bastante de repente encontrarse contra Manchester United jugando de local, además allí en Londres, un estadio muy grande. Lo ven muy lindo por televisión, pero llegar al estadio es un parto, les puedo decir. Es un estadio muy, pero muy incómodo. Bueno, les habló Ezequiel Trump, espero que estén bien y la seguimos en los próximos días. Un gran gusto.